Página 39 de 180. Breve historia del neoliberalismo, David W. Harvey, 2005. Capítulo 2. La construcción del consentimiento. 2.2 La imposición neoliberal a New York. La doble crisis de acumulación de capital y de poder de clase encontró una línea de respuesta en las trincheras de las luchas urbanas de la década de 1970. La crisis fiscal de la ciudad de Nueva York fue un caso simbólico. La reestructuración capitalista y la desindustrialización habían venido erosionando durante varios años la base económica de la ciudad, y la acelerada suburbanización había sumido en la pobreza a gran parte de la población del centro de la ciudad. Fruto de estos procesos fue un beligerante descontento social entre los sectores marginados durante la década de 1960 que definió lo que vino a conocerse como la crisis urbana, debido a la emergencia de problemas similares en muchas ciudades de Estados Unidos. La expansión del empleo público y de la provisión pública de bienes y servicios, facilitada en parte por una generosa financiación federal, fue considerada como la solución adecuada. Pero ante las dificultades fiscales que se le presentaba, el presidente Nixon declaró sin más el fin de la crisis a principios de la década de 1970. Si bien no dejaba de ser una novedad para muchos moradores de la ciudad, en efecto, señalaba la disminución de la ayuda federal. Cuando la recesión cobró mayor intensidad, la brecha entre los ingresos y los gastos en el presupuesto de la ciudad de Nueva York, que ya era extensa a causa del abuso del crédito durante mucho tiempo, se incrementó. En un principio, las instituciones financieras estuvieron dispuestas a cubrir este agujero, pero en 1975 una potente camarilla de bancos de inversión, encabezados por el banquero Walter Wriston, de Citibank, se negó a refinanciar la deuda y empujó a la ciudad a una quiebra técnica. La operación de rescate organizada para salvar a la ciudad conllevó la creación de nuevas instituciones que asumieran la gestión del presupuesto de la ciudad. Primero reclamaron que los impuestos municipales se dedicaran en primer lugar a pagar a los titulares de bonos y después que el resto se destinase a los servicios esenciales de la ciudad. Esta operación se saldó con la frustración de las aspiraciones de los fuertes sindicatos de los trabajadores municipales, con la imposición de medidas de congelación salarial y con recortes en el empleo público y en la provisión de servicios sociales, educación, sanidad pública, servicios de transporte, y con la imposición de tasas a los usuarios. Por vez primera se introdujeron tasas de matriculación en el sistema de la Universidad de CUNY. El ultraje final llegó con la exigencia de que los sindicatos municipales debían invertir sus fondos de pensiones en bonos de la ciudad. Así pues, los sindicatos se encontraron en la tesitura de que si no moderaban sus demandas se enfrentarían a la perspectiva de perder sus fondos de pensiones a causa de la quiebra de la ciudad. 57. Esto equivalió a un golpe perpetrado por las instituciones financieras contra el gobierno democráticamente elegido de la ciudad de Nueva York, y no fue menos efectivo que el golpe militar que previamente se había producido en Chile. En medio de una crisis fiscal, la riqueza era redistribuida hacia las clases altas. En opinión de Zevin, la crisis de Nueva York fue sintomática de una emergente estrategia de deflación ligada a una redistribución regresiva de la renta, la riqueza y el poder. Fue quizá, una temprana y decisiva batalla de una nueva guerra cuyo objetivo era demostrar a otros que lo que estaba sucediendo en Nueva York podría, y en algunos casos así sucedió, ocurrirles también a ellos. 58. El hecho de si todas las personas implicadas en la negociación de este compromiso fiscal lo entendieron como una estrategia para restaurar el poder de clase, es una pregunta abierta. La necesidad de mantener la disciplina fiscal es una cuestión preocupante en sí misma y no entraña necesariamente, al igual que el monetarismo de manera más general, una redistribución regresiva. Es difícil de creer que, por ejemplo, Felix Rohatyn, representante del banco mercantil que negoció el acuerdo entre la ciudad,
el Estado y las instituciones financieras, tuviera en mente la restauración del poder de clase. La única forma en la que él podía salvar a la ciudad era contentando a los bancos de inversión, aunque eso supusiera disminuir la calidad de vida de la mayoría de los neoyorquinos. Pero la restauración del poder de clase era casi con toda seguridad en lo que estaban pensando los responsables de los bancos de inversión, como Walter Hurston. Después de todo, él había equiparado todas las formas de intervención gubernativa presentes en Estados Unidos y en Gran Bretaña con el comunismo. Y, casi con toda seguridad también, era el objetivo de William Simon, secretario del Departamento del Tesoro en el gobierno del presidente Ford, que posteriormente se convirtió en el presidente de la ultraconservadora Olin Foundation. Viendo con aprobación el desarrollo de los acontecimientos en Chile, recomendó con vehemencia al presidente Ford que se negara a prestar auxilio a la ciudad. Ford to City, drop dead, Ford dice a la ciudad, muérete, fue el titular de The New York Daily News. Los términos de cualquier operación de rescate, señaló, debían ser tan punitivos, y toda la experiencia tan dolorosa, que ninguna ciudad, ni ninguna subdivisión política tuviera jamás la tentación de seguir el mismo camino. 59. Aunque la resistencia a las medidas de austeridad fue generalizada, de acuerdo con Freeman, solo pudo ralentizar la contrarrevolución desde arriba, pero no pararla. En apenas unos años, muchas de las conquistas históricas de la clase obrera de Nueva York fueron suprimidas. Gran parte de la infraestructura social de la ciudad fue reducida y la infraestructura física, por ejemplo, el sistema de transporte suburbano, sufrió un acusado deterioro por la falta de inversión o incluso de medidas de mantenimiento. La vida cotidiana en Nueva York acabó siendo penosa y el ambiente social y cívico se tornó huraño. El gobierno de la ciudad, el movimiento obrero municipal, y la clase obrera neoyorquina, fueron efectivamente despojados de gran parte del poder que habían acumulado durante las 3 décadas anteriores, 60. La desmoralizada clase obrera neoyorquina aceptó a regañadientes la nueva realidad. Pero los bancos de inversión de Nueva York no se marcharon de la ciudad. No iban a dejar escapar la oportunidad de reestructurar la ciudad de maneras que podían convenir a su agenda. La creación de un clima óptimo para los negocios era prioritaria. Esto significó utilizar los recursos públicos para construir infraestructuras adecuadas a los negocios, en particular, en materia de telecomunicaciones, que fueron acompañadas de incentivos fiscales y de subvenciones destinadas a las empresas capitalistas. El sistema del bienestar corporativo sustituyó al sistema del bienestar para la población. Las instituciones de élite neoyorquinas fueron movilizadas para vender la imagen de la ciudad como centro cultural y destino turístico, inventando el famoso logo I Love New York. Las élites dominantes cambiaron de opinión, a menudo con reticencias, para apoyar la apertura del campo cultural a todo tipo de corrientes cosmopolitas diversas. La exploración narcisista del yo, la sexualidad y la identidad se convirtieron en el leitmotiv de la cultura urbana burguesa. La libertad y la licencia artísticas promovidas por las poderosas instituciones culturales de la ciudad condujeron, en efecto, a la neoliberalización de la cultura. La delirante Nueva York, por utilizar la memorable frase de Renko Laas, erosionó la memoria colectiva de la democrática Nueva York, 61. Las élites de la ciudad accedieron, aunque no sin batallar, a la demanda de diversificación de los estilos de vida, incluidos los ligados a la preferencia sexual y al género, y crecieron las opciones de consumo alternativo especializado, en áreas como la producción cultural. Nueva York se convirtió en el epicentro de la experimentación cultural e intelectual posmoderna. Entretanto, los bancos de inversión reconstruyeron la economía de la ciudad en torno a las actividades financieras, los servicios auxiliares como la asistencia legal y los medios de comunicación, muchos de los cuales revivieron gracias al proceso de financiarización en marcha,
y un consumismo diversificado, proceso en el que jugó un papel prominente la rehabilitación de los barrios y la gentrificación. El gobierno de la ciudad se organizó cada vez más como una entidad empresarial en lugar de socialdemócrata o siquiera gerencial. La competencia interurbana por el capital de inversión transformó al gobierno en un modelo de gestión urbano articulado en torno a asociaciones público-privadas. Las empresas municipales comenzaron a dirigirse de manera progresiva a puerta cerrada, mientras se desvanecía el contenido democrático y representativo de la forma de gobierno. 62. La clase obrera así como los inmigrantes pertenecientes a las minorías étnicas de la ciudad, fueron empujados a las sombras, vapuleados por los estragos del racismo y de la epidemia de crack de proporciones épicas que se registró durante la década de 1980 y que dejó a muchos jóvenes muertos, en la cárcel o viviendo en la calle, solo para acabar siendo azotados de nuevo por la epidemia del SIDA que comenzó a dejar sentir su incidencia en la década de 1990. La redistribución de la riqueza a través de la violencia delictiva se convirtió en una de las pocas opciones serias que se abrían a las personas pobres, y las autoridades respondieron criminalizando a comunidades enteras de una población empobrecida e marginada. Las víctimas fueron culpabilizadas y Giuliani se haría famoso por tomarse la revancha colocándose del lado de la burguesía cada día más opulenta de Manhattan, que estaba cansada de tener que enfrentarse a los efectos de la devastación en los portales de sus propias casas. La gestión de la crisis fiscal de Nueva York fue pionera de las prácticas neoliberales tanto en el ámbito doméstico, durante las presidencias de Reagan, como internacional, a través del FMI en la década de 1980. Instauró el principio de que en caso de conflicto entre la integridad de las instituciones financieras y los beneficios de los titulares de bonos, por un lado, y el bienestar de los ciudadanos, por otro, se iba a privilegiar lo primero, nada era más importante que los bancos. Igualmente, puso el acento en que el papel del gobierno era crear un buen clima para los negocios y no atender a las necesidades y al bienestar de la población en su conjunto. Tabb concluye que la política de la administración de Reagan durante la década de 1980, se convirtió, a todas luces, en poco más que en una reedición ampliada del escenario de Nueva York de la década de 1970, 63. La traducción de estas conclusiones locales de mediados de la década de 1970 a escala nacional, se desarrolló de manera vertiginosa. Thomas Edsall, un periodista corresponsal en Washington durante muchos años, publicó un vaticinador análisis en 1985, durante la década de 1970. Las empresas afinaron su capacidad para actuar como clase, sacrificando su instinto competitivo a favor de la unidad y de una actuación cooperadora en la arena legislativa. En lugar de que las compañías individuales se limitaran a buscar favores especiales, el tema dominante en la estrategia política de las empresas se convirtió en un interés compartido por echar por tierra leyes como las destinadas a proteger los derechos de los consumidores y por sacar adelante la reforma legislativa laboral, así como la promulgación de una legislación reguladora, antimonopolista y fiscal que les fuera más favorable. 64. En aras a cumplir este objetivo, los empresarios necesitaban un instrumento político de clase y una base popular. Así pues, trataron activamente de capturar al Partido Republicano y de convertirlo en su propio instrumento. La constitución de fuertes comités de acción política para obtener, tal y como se expresa en el viejo dicho, el mejor gobierno que el dinero pueda comprar, fue un paso importante. Las leyes supuestamente progresistas en materia de financiación de las campañas políticas de 1971 sirvieron, de hecho, para legalizar la corrupción financiera de los políticos. En 1976, el Tribunal Supremo comenzó a promulgar una serie de dictámenes de carácter crucial en los que por vez primera se establecía que el derecho de las compañías a realizar contribuciones ilimitadas a los partidos políticos así como a los comités de acción política,
se hallaba protegido por la primera enmienda, que garantizaba el derecho de los individuos, en este caso, las empresas, a la libertad de expresión. 65. Los comités de acción política, CAP, podían, por lo tanto, asegurar el dominio financiero de ambos partidos políticos por parte de intereses corporativos, de la clase adinerada y de las asociaciones profesionales. Los CAP corporativos, que en 1974 alcanzaban la cifra de 89, ascendían en 1982 a 1467. Aunque estos comités estaban dispuestos a suministrar fondos a los altos cargos de ambos partidos con tal de que sirvieran a sus intereses, también se inclinaron de manera sistemática hacia los candidatos de derecha de ambas formaciones políticas. A finales de la década de 1970, Reagan, que entonces era gobernador de California, y William Simon, al que ya nos hemos referido, se tomaron la molestia de instar a los CAP a que dirigieran sus esfuerzos hacia la financiación de los candidatos republicanos simpatizantes de la derecha. 66. El límite de $5.000 de impuesto a cada contribución del CAP a un solo individuo, obligó a los comités de las distintas compañías e industrias a trabajar conjuntamente, y esto conllevó a que se forjaran alianzas basadas en la clase en lugar de en los intereses particulares. La disposición del Partido Republicano a convertirse en el representante de sus votantes pertenecientes a la clase dominante durante este periodo contrastaba, en opinión de Edsall, con la actitud ideológicamente ambivalente de los demócratas, lo cual explica el hecho de que su vinculación con diversos colectivos de la sociedad era difusa y porque ninguno de esos grupos, mujeres, negros, obreros, ancianos, hispanos, organizaciones políticas urbanas, era claramente más numeroso que el resto. Por otro lado, la dependencia de los demócratas de contribuciones cuantiosas hizo a muchos de ellos sumamente vulnerables a la influencia directa de los intereses empresariales. 67. Aunque el Partido Demócrata tenía una base popular, no podía seguir fácilmente una línea política anticapitalista o anticorporativa sin cercenar de este modo totalmente sus conexiones con poderosos intereses financieros. No obstante, si quería conquistar efectivamente el poder, el Partido Republicano necesitaba una sólida base electoral. La búsqueda por parte de los republicanos de una alianza con la derecha cristiana se produjo aproximadamente en esa misma época. La derecha cristiana no había estado activa en la esfera política en el pasado, pero la fundación de la mayoría moral por Jerry Falwell como movimiento político en 1978, supuso un vuelco en esta actitud. El Partido Republicano ahora tenía su base cristiana. También apeló al nacionalismo cultural de las clases obreras blancas y a su hostigado sentido de superioridad moral, hostigado, porque esta clase vivía en condiciones de inseguridad económica crónica y se sentía excluida de muchos de los beneficios que eran distribuidos a través de políticas de acción afirmativa, así como de otros programas estatales. Esta base política podía ser movilizada a través de una actitud positiva hacia la religión y el nacionalismo cultural y, en términos negativos, a través de un racismo, una homofobia y un antifeminismo latentes, cuando no estridentes. El problema no eran el capitalismo y la neoliberalización de la cultura sino los liberales que habían utilizado un excesivo poder estatal para amparar a ciertos grupos, negros, mujeres, ecologistas, etc. Un movimiento, con una sólida financiación, de intelectuales neoconservadores, reunidos alrededor de Irving Kristol y Norman Podhoretz y de la revista Commentary, en apoyo de la moralidad y de los valores tradicionales, daba su credibilidad a estas tesis. Apoyaban el giro neoliberal en la esfera económica pero no así en la cultural, y vilipendiaban los excesos intervencionistas de la denominada élite liberal, enturbiando notablemente lo que el término liberal podría significar. De este modo, se conseguía desviar la atención del capitalismo y del poder corporativo como si nada tuvieran que ver con los problemas económicos ni culturales que estaban creando el mercantilismo desenfrenado y el individualismo.
A partir de este momento se produjo la firme consolidación de la atroz alianza entre las grandes empresas y los cristianos conservadores respaldada por los neoconservadores, que finalmente, en particular después de 1990, consiguió erradicar todos los elementos liberales del Partido Republicano, muy significativos e influyentes en la década de 1960, y que convirtió a este en la fuerza electoral de derecha relativamente homogénea que hoy conocemos. 68. No era la primera vez ni, es de temer, será la última en la historia en que un grupo social ha sido convencido para votar en contra de sus intereses materiales, económicos y de clase por razones culturales, nacionalistas y religiosas. Sin embargo, en algunos casos, tal vez resulte más apropiado sustituir la palabra convencidos por elegidos, ya que existen abundantes indicios de que los cristianos evangélicos, los cuales no representan más del 20% de la población, que constituyen el núcleo de la mayoría moral, abrazaron con entusiasmo la alianza con las grandes empresas y con el Partido Republicano como un medio para dar un mayor impulso a su agenda moral y evangélica. Sin lugar a dudas, de esto se trataba en el caso de la oscura y reservada organización de cristianos conservadores que constituyó el Council for National Policy, fundando en 1981 para diseñar estrategias sobre cómo hacer virar el país hacia la derecha. 69. Por otro lado, el Partido Demócrata estaba profundamente desgarrado por la necesidad de aplacar, sino de socorrer, los intereses financieros y corporativos y, al mismo tiempo, dar muestras de estar impulsando la mejora de las condiciones materiales de vida de su base popular. Durante la presidencia de Clinton, el partido terminó por anteponer lo primero a lo segundo y de este modo cayó de lleno en el redil neoliberal a la hora de prescribir e implementar sus políticas, como, por ejemplo, en el caso de la reforma del sistema de bienestar. 70. Sin embargo, como demuestra el caso de Felix Rohatyn, no está claro que esta fuera la agenda de Clinton desde el principio. Enfrentado a la necesidad de superar un déficit insondable y de despertar el crecimiento económico, la única vía económica plausible era la reducción del déficit para conseguir bajas tasas de interés. Esto suponía o bien imponer una fiscalidad sustancialmente más elevada, que equivalía a un suicidio electoral, o bien efectuar recortes presupuestarios. Tomar el segundo camino implicó, en opinión de Yergan y de Stanislaw, traicionar a su electorado tradicional para no contravenir los caprichos de los ricos, si bien, tal y como posteriormente confesó Joseph Stiglitz, que fue presidente del Consejo de Asesores Económicos de Clinton, nos las arreglamos para ir apretando el cinturón a los pobres a medida que aflojábamos el de los ricos. 71. En efecto, la política social se dejó al cuidado de los titulares de bonos de Wall Street, de manera muy similar a lo que había ocurrido en la ciudad de Nueva York anteriormente, con consecuencias predecibles. La estructura política que surgió fue bastante simple. El Partido Republicano pudo movilizar ingentes recursos financieros así como su base popular para votar contra sus intereses materiales, apoyándose en argumentos culturales y religiosos, mientras que el Partido Demócrata no podía permitirse atender a las necesidades materiales de su tradicional base popular, por ejemplo, un sistema nacional de asistencia sanitaria, ante el miedo a perjudicar los intereses de la clase capitalista. Dada esta asimetría, la hegemonía política del Partido Republicano se volvió más segura. La elección de Reagan en 1980, fue solo el primer paso en el largo proceso de consolidar el cambio político necesario para apoyar el giro de Volcker hacia el monetarismo y la priorización de la lucha contra la inflación. Las políticas de Reagan, observó Edsall en aquel tiempo, se concentraron en imprimir un impulso general de reducción del alcance y del contenido de la regulación federal en materias relativas a la industria, el medio ambiente, las condiciones laborales, la asistencia sanitaria y la relación entre comprador y vendedor.
Los principales medios utilizados fueron los recortes presupuestarios y la desregulación, así como el nombramiento de personas en las entidades públicas con tendencias opuestas a la regulación y favorables a la industria para ocupar posiciones clave. 72. El National Labor Relations Board, establecido para reglamentar las relaciones entre el capital y la fuerza de trabajo en los centros de trabajo en la década de 1930, fue convertido por los cargos designados por Reagan en un vehículo para atacar y regular los derechos de los trabajadores en el preciso momento en el que la actividad empresarial estaba siendo desregulada. 73. En 1983, se tardó menos de 6 meses en revertir casi el 40% de las decisiones que habían sido tomadas en la década de 1970 y que a la luz de los intereses comerciales eran demasiado favorables a la fuerza de trabajo. Reagan interpretaba que toda regulación, excepto la relativa a la fuerza de trabajo, era negativa. La Office of Management and Budget recibió la orden de realizar exhaustivos análisis basados en el coste-beneficio de todas las propuestas reguladoras, pasadas y presentes. Si no podía demostrarse que los beneficios de la regulación excedían claramente a los costes, entonces la propuesta debía desecharse. Por si no era suficiente, se llevaron a cabo cuidadosas revisiones del Código Tributario, principalmente en lo que respecta a la amortización de las inversiones, que permitieron que muchas corporaciones no tuvieran que pagar ningún tipo de impuesto en absoluto a la vez que se reducía el tipo impositivo del 78 al 28% para los individuos situados en el tramo de rentas más elevadas, lo cual demostró que se trataba de un intento de restaurar el poder de clase. Véase figura 1.7. Y peor aún, se transmitieron gratuitamente activos públicos al dominio privado. Por ejemplo, gran parte de los adelantos más decisivos en la investigación farmacéutica habían sido financiados por el National Institute of Health en colaboración con las compañías farmacéuticas. Sin embargo, en 1978 se permitió a las compañías recibir todos los beneficios de la explotación de los derechos sobre las patentes sin devolver ninguna cantidad al Estado, asegurando, a partir de entonces, una industria de altos, y sumamente subsidiados, beneficios. 74. Pero para poder llevar a cabo todo esto, era necesario meter en cintura a la fuerza de trabajo y a las organizaciones obreras, y hacer que se conformaran con el nuevo orden social. Si la ciudad de Nueva York había sido pionera al conseguir disciplinar al fuerte movimiento sindical municipal entre 1975 y 1977, Reagan adoptó la misma receta a escala nacional domeñando a los controladores aéreos en 1981 y dejando claro a los sindicatos que no eran bienvenidos como integrantes de los consejos internos del gobierno. El inestable acuerdo que había regido las relaciones entre el poder corporativo y sindical durante la década de 1960 había concluido. Con unas tasas de desempleo en plena efervescencia que alcanzaban el 10% a mediados de la década de 1980, el momento era propicio para atacar todas las formas de organización obrera y recortar sus derechos conquistados así como su poder. El traslado de la actividad industrial desde el Sindicato Nordeste a los estados del sur del país, en los que prácticamente no se registraba sindicación y donde existía una mano de obra dispuesta a trabajar, cuando no más allá de las fronteras estatales, a México y el sudeste de Asia, se convirtió en una práctica común, subvencionada por una fiscalidad favorable para las nuevas inversiones, y ayudada por el nuevo predominio de las finanzas sobre la producción como eje del poder de clase capitalista. La desindustrialización de las antiguas principales regiones industriales fuertemente sindicalizadas, el llamado Rust Belt, el cinturón de la industria pesada y la producción en masa situado en los estados nororientales del país en torno a los Grandes Lagos, desposeyó de su poder a la fuerza de trabajo. Las compañías podían amenazar a los trabajadores cuando se produjeran paros en las plantas de producción o desafiar y generalmente ganar a los huelguistas en caso necesario, por ejemplo, en la industria del carbón. Igualmente,
En este caso, lo importante no era solo el uso de la porra, ya que había un gran número de zanahorias que ofrecer a los trabajadores individuales para romper la acción colectiva. Las rígidas reglas de los sindicatos y sus estructuras burocráticas les hacían vulnerables al ataque. A menudo, la falta de flexibilidad era una desventaja tan importante para los trabajadores individuales como para el capital. La pura demanda de una especialización flexible en los procesos de trabajo y de la contratación de una jornada laboral flexible podía convertirse en una parte de la retórica neoliberal que podía ser convincente para algunos trabajadores individuales, en particular para los que habían sido privados de los beneficios exclusivos que en ocasiones confería esa fuerte sindicación. Una mayor autonomía y libertad de acción en el mercado laboral podían revenderse como una virtud tanto para el capitalismo como para la mano de obra y tampoco en este caso fue difícil integrar los valores liberales en el sentido común de gran parte de la fuerza de trabajo. Comprender de qué modo esta activa potencialidad fue convertida en un sistema de acumulación flexible generador de una gran explotación, pues todos los beneficios procedentes de la progresiva flexibilidad en la distribución del trabajo, tanto en el espacio como en el tiempo, revirtieron en el capital, resulta fundamental para explicar por qué los salarios reales, excepto durante un breve periodo de la década de 1990, se mantuvieron estancados o disminuyeron al mismo tiempo que se redujeron los beneficios sociales. La teoría neoliberal sostiene, porque así le conviene, que el desempleo es siempre voluntario. El trabajo, de acuerdo con sus postulados, tiene un precio mínimo por debajo del cual se prefiere no trabajar. El desempleo aparece porque el precio mínimo del trabajo es demasiado alto. En la medida en que el precio mínimo es parcialmente sufragado por los ingresos provenientes del estado del bienestar, y, en este sentido, abundan las historias de reinas del estado del bienestar que conducen Cadillacs, cobra sentido el argumento de que la reforma neoliberal llevada a cabo por Clinton del estado del bienestar tal y como lo conocemos debe ser un paso crucial para la reducción del desempleo. Todo esto demandaba algún fundamento, y la guerra de las ideas desempeñó un papel importante para cubrir esta necesidad. En opinión de Blitt, las ideas económicas orquestadas en apoyo al giro neoliberal consistían en una compleja fusión de monetarismo, Friedman, expectativas racionales, Robert Lucas, elección pública, James Buchanan, y Gordon Tulloch, y las ideas elaboradas por Arthur Laffer en torno a las políticas por el lado de la oferta, menos respetables pero en absoluto carentes de poder de influencia, quien llegó a sugerir que los efectos incentivadores de los recortes fiscales incrementarían hasta tal punto la actividad económica que harían crecer automáticamente los ingresos tributarios. Reagan estaba enamorado de esta idea. La hebra común más admisible de estos argumentos descansaba en que la intervención del gobierno era el problema en lugar de la solución y que una política monetaria de estabilidad, sumada a recortes radicales en los impuestos para los tramos de renta más elevados, produciría una economía más próspera al no distorsionar los incentivos de la actividad empresarial. 75. La prensa financiera, con The Wall Street Journal muy a la cabeza, asumió estas ideas convirtiéndose en una abierta defensora de la neoliberalización como solución necesaria a todos los males económicos. La difusión popular de estas ideas vino de la mano de prolíficos escritores como George Gilder, financiado con fondos destinados a los think tanks, mientras las escuelas de estudios empresariales que emergieron en prestigiosas universidades como Stanford y Harvard gracias a la generosa financiación brindada por corporaciones y fundaciones, se convirtieron en centros de la ortodoxia neoliberal desde el preciso momento en que abrieron sus puertas. Página 48.